Damos la bienvenida a los espectadores de Canal Saber, la plataforma multimedia de contenido cultural impulsada por Fundos y que cuenta con más de 26.000 suscriptores. La presente edición de los Encuentros Fundos se ha convocado bajo el rótulo El desafío de la hispanidad, talla global a través del español y cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento de esta ciudad. Abordamos a continuación un nuevo bloque de contenidos recogidos bajo el título genérico Derecho a la lengua española. En este bloque se ofrecerán 3 ponencias de 40 minutos de duración cada una de ellas. Y la primera lleva por título Cabal dominio de la lengua y estará a cargo de Enrique García Máiquez, profesor, escritor y crítico literario. Bienvenido, Enrique, adelante. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento por estar aquí sobrepasa el natural y lógico, que siempre es muy grande, porque cuenten con uno, ¿no? Eso contribuye, venir a Salamanca, que es el epicentro del saber de ambos hemisferios, y también que me ha permitido recordar una broma de Fernando el Católico, que decía que había que pasar los veranos en Sevilla y los inviernos en Salamanca, porque las ciudades están preparadas, una para resistir el calor y otra para resistir el frío, ¿no? También es una maravilla estar con tan buenos amigos y tan admirados maestros. Y por otra parte, el tema, ¿no? El desafío de la hispanidad. La vocación ultramarina es especialmente sentida cuando uno viene de Cádiz, como es mi caso, ¿no? Ciudad que puede ser una proa de buque hacia América para los más viajeros o un balcón a la costa americana para los más sedentarios como yo, ¿no? Hay de todas maneras una vocación oceánica y una cercanía muy grande, ¿no? Juan Ramón Jiménez, cuando escribe Poeta en Nueva York, empieza siendo el encuentro, el viaje hacia Nueva York para encontrarse con su novia. Cuando llega a Cádiz ve que ya no hay distancia y escribe este poemita que es muy emocionante, ¿no? Aun cuando el mar es grande, como es lo mismo todo, me parece que estoy ya a tu lado. Ya solo el agua nos separa, el agua que se mueve sin descanso, el agua, solo el agua. Entonces, desde esta cercanía de vivir a la orilla de Hispanoamérica, pues también me alegra ser invitado a hablar del español, que así español pues suena muy, muy viril, ¿no? Y bueno, cuando murió mi madre descubrí que el español, esa lengua continental, era también mi lengua materna y escribí un poema que se llama El descubrimiento, que dice así: esto lo explica todo, el español es mi lengua materna, lo amaba tanto sin saber por qué, ya no me caben dudas, escuchad a mi madre que alienta detrás de mis palabras, si están vivas son suyas, y si miento o me adorno o las tuerzo o son oscuras, no hablo en español, no es mi lengua materna. Si fuésemos más conscientes de lo que significa una lengua materna, en efecto la trataríamos mejor. No la usaríamos ni para engañar ni para hacer demagogia, la reservaríamos para la verdad, la belleza y la bondad, porque ninguna madre merece menos. También respetaríamos más las lenguas maternas de cada hijo de vecino y sobre todo exigiríamos que respetasen más a la nuestra. Además, el tema que me toca me parece especialmente interesante, ¿no? Carlos Leáñez me ha propuesto un asunto que acojo con especial fervor. La propuesta es tan buena que incluso aunque yo no lo explique bien, incluso aunque hubiese alguien más predispuesto, mejor preparado, la conferencia será un éxito por el presupuesto intelectual que me ha propuesto Carlos, que es hablar de la importancia del español desde el punto de vista cualitativo, no solo de la cantidad, preocuparnos por la cantidad, no solo por la cantidad, por los millones de hablantes, por su expansión geográfica, sino por su calidad y su hondura. Porque pueden convivir dos realidades, ¿no? Una innegable potencia de este idioma que anima de alguna manera a dormirse en los laureles y otra la vulnerabilidad casi huérfana de cada hablante con su lengua materna en lo más íntimo.
Los laureles del español como segunda lengua materna por número de hablantes, tras el chino, como nos ha explicado Marcelo, bueno, pues son evidentes, y además un poco, como ha explicado Marcelo, al español se le puede aplicar esto que decía Don Quijote a don Lorenzo de Miranda, hijo del caballero del verde Gabán. Somos un segundo puesto con sabor a primero. Se procure vuestra merced llevar el segundo premio, le decía Don Quijote. El segundo premio de poesía, que el primero siempre se lo lleva el favor o la gran calidad de la persona, el segundo se lo lleva la mera justicia, y el tercero viene a ser el segundo, y el primero a esta cuenta será el tercero. Aquí nos pasa igual, ¿no? Somos un idioma que gana al año casi 5 millones de hablantes, más de los nativos absolutos del catalán, dicho sea, con todo el amor y respeto al idioma catalán, crecen los estudiantes. El problema es que, junto con su crecimiento exponencial, asistimos a un evidente empobrecimiento de la lengua en sí. Es un poco como la debilidad del gigante del sueño de Nabucodonosor. Ya recuerdan ese gigante del libro de Daniel que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos de hierro. Pero si no se habla un idioma con una calidad intrínseca, un dominio cabal del idioma, podemos encontrarnos pues, con que al final la estatua se derrumba y se cae, ¿no? Entonces, tenemos que... A ver, perdón, que he perdido el hilo. Uno musita con Unamuno cuando piensa en estas cosas, estos versos: la sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allí donde resuene soberano su verbo que no amengua su voz por mucho que ambos mundos llenen. La extensión está clara en los versos de Unamuno, llena ambos mundos, ¿no? Pero también su hondura intransferible. Tendremos anemia espiritual si no cuidamos nuestro lenguaje, que es la sangre del espíritu. Esto es vital, literalmente. La pérdida de calidad del vocabulario, del nivel lírico de las canciones populares, la falta de lectura de nuestros clásicos, es continuo. Quizás nuestra literatura yo no deba juzgar porque soy juez y parte y me dedico a escribir, pero en cualquier caso esa literatura cada vez llega y cada vez tiene un peso menor en la sociedad. Esto es muy importante en muchísimos ámbitos, ¿no? Está la capacidad, el dominio cabal de una lengua, dicen los psiquiatras, es uno de los índices que bloquea el suicidio en adolescentes. ¿Por qué? Porque son capaces, si dominan la lengua, de contarse a sí mismos su historia, de entender su dolor, de encontrar un sentido al sinsentido de la vida. Esto lo explica también Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Es muy importante este conocimiento de la lengua. Y la pobreza lingüística termina generando violencia, como se ve en muchísimas películas de Ken Loach. O sea, la violencia va unida a la pobreza lingüística, dice Levi. Donde se violenta al hombre, se violenta también el lenguaje, y viceversa, donde se violenta el lenguaje, se violenta también el hombre. Rilke decía que quien se queja de falta de riqueza en su vida, de aburrimiento, lo que le suele pasar es que tiene una falta de poesía y de palabras, porque, como decía el poeta chileno José Miguel Ibáñez Langlois, si le preguntan qué es poesía, diría lenguaje, lenguaje y más lenguaje, la absoluta locura del lenguaje. El dominio cabal de una lengua nos permite crear un mundo. Quizá el caso más explícito sea el de Tolkien, que confesaba en repetidas ocasiones que creó El Señor de los Anillos simplemente para poner en juego los idiomas que había creado. Pero eso también pasa con Don Quijote. Vicente Núñez decía que Don Quijote no hablaba, se inventaba a sí mismo hablando, porque poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Es nuestro lenguaje el que nos crea nuestra personalidad. De manera que si no lo cuidamos, vamos empobreciendo nuestro mundo. Y hay que estar muy atento a esta realidad. Julián Marías lo concretaba, no es una cosa abstracta. Decía que en el uso del condicional se esconde nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra responsabilidad.
Si somos capaces de usar el condicional, si hago esto, pasará esto otro, si me comprometo, pasará... Pues estamos poniendo en acción nuestro carácter futurizo. Carmen Palomo Pinel, esta joven poeta madrileña, repite lo mismo con el uso del futuro, ¿no? Dice en un poema que se llama Futurum Esse: bellísima insolencia la de que exista un tiempo verbal para el futuro, conjurar gramaticalmente la esperanza, desconocer a Hume, no dudar de que el sol saldrá mañana, prometer como un acto de osadía, hablar como retando al fin del mundo, saber que el poema es siempre un algo por venir. En este sentido, está muy estudiada la pérdida del subjuntivo. La gente joven no domina el subjuntivo. Cuando es el tiempo verbal del deseo, de la posibilidad, de las opiniones, de la ambigüedad, de los matices. Mark Twain, con mucha gracia, en Diarios de Adán y Eva, hace lo mismo con el plural. Adán de pronto se asombra de estar usando el plural. Dice, ¿de dónde he sacado esta palabra? Ahora lo recuerdo, la usa Eva. O sea, el uso del plural crea hermandad, crea amor. El uso completo del lenguaje nos va animando a ver el mundo, ¿no? Incluso de cosas que no están presentes. El maravilloso poeta venezolano Eugenio Montejo habla continuamente de su obsesión con la nieve que no ocurre en Venezuela, ¿no? Y uno termina viendo nevar en Venezuela. A veces nos hace falta crear un mundo propio, pero también el lenguaje nos sirve para creer en dos mundos, en ambos hemisferios, creer en nuestros mundos, ¿no? Unamuno decía antes, mi patria está allí donde llegue mi lenguaje. Esto nos lo recordó muy bien Juan Ramón Jiménez al dejar atrás su prestigioso y bien pagado exilio norteamericano para irse a vivir a Puerto Rico. Y se fue porque allí podía oír español todos los días, a todas horas. Era una necesidad física. También estremece, aquí imito el precioso estribillo de Marcelo Gullo, Luis Cernuda, al que no se le puede acusar de franquista, cuando en Variaciones sobre un tema mexicano habla de su reencuentro con el español en México. Cuenta Luis Cernuda, tras cruzada la frontera, al oír tu lengua, que tantos años no oías hablada en torno, ¿qué sentiste? Sentí como sin interrupción continuaba mi vida en ella por el mundo exterior, ya que por el interior no había dejado de soñar jamás en mí todos los años en español. Era la lengua que hablaron nuestras gentes antes de nacer nosotros de ellos, esa de que nos servimos para conocer el mundo y tomar posesión de las cosas por medio de sus nombres. Importante como es en la vida de todo ser humano, aún lo es más en la del poeta, porque la lengua del poeta no solo es materia de su trabajo, sino condición misma de su existencia. Cernuda habla de poesía porque es de lo suyo, pero el cordón umbilical de todos con nuestra lengua materna es idéntico, es la condición misma de nuestra existencia. Por tanto, el dominio de la lengua es una primera necesidad. Lo necesitamos para sobrevivir vitalmente, ¿no? Jorge Freire dice que nuestra aflicción tiene mucho que ver, nuestra aflicción contemporánea tiene mucho que ver con la pauperación de la palabra. Hablamos peor, somos más pobres, ¿no? El cardenal Ratzinger lo concretaba con muchísima fuerza. Decía que nuestra vida espiritual depende por completo del lenguaje. Los límites de nuestro amor son los límites de nuestra imaginación y los límites de nuestra imaginación son los límites de nuestro idioma. Tan es así que el añorado Carlos Puyol decía, si los universitarios acabasen la carrera sabiendo leer, escribir y hablar correctamente, ya nos podíamos sentir satisfechos, ¿no? Muy bonito una cosa que cuenta Piaget, el gran lingüista, que cuando a los niños de 7, 8 años se les preguntaba, antes de que existiesen los dibujos animados, que ya han viciado un poco la mirada, ¿con qué se piensa? Se señalaban la boca, porque se piensa con las palabras. De manera que la impropiedad en las palabras termina contaminando la impropiedad en el lenguaje. Esto lo decía Platón. Sabes muy bien que la impropiedad en el uso de las palabras, además de perjudicar la expresión de las ideas, afecta perniciosamente a las almas. Y Fabrice Hadjat, el filósofo francés,
comenta que en hebreo clásico, que ya saben ustedes que no se usan vocales, sino las vocales las pone el lector, lo cual es muy bonito que el lector tenga que poner hasta las vocales. Las vocales de la palabra para palabra y la palabra para peste son idénticas. O sea que un lenguaje bien hablado, la sublimidad de la palabra, un lenguaje mal hablado, pobre, es la peste. En su libro Dignidad, Javier Gomá explica pues, que de dónde puede salir la dignidad del ser humano y él da tres nociones. Una es la alegría de vivir, otra es la amistad y la última es el cabal dominio de la lengua para usarlos con las palabras de nuestro lenguaje, ¿no? Recuerda al conde de Mestre, toda degradación individual o nacional viene inmediatamente anunciada por una degradación rigurosamente proporcional del lenguaje. Y él propone, que es un recuerdo que no podríamos dejar de tener en Salamanca, a Fray Luis de León, ¿no? O dignidad del lenguaje o nada, porque como Simone Weil dice con su fuerza, dado que perdimos del todo la poesía, indudablemente hemos tenido que cometer los crímenes que son nuestra maldición. Hace falta un lenguaje que nos eleve, en lo personal y en lo político, porque el lenguaje político contaminado hace que se propague en la sociedad el veneno de la confusión, el veneno de la confrontación, del que sacan provecho los manipuladores y los demagogos. Decía Vicente Núñez que solo la independencia personal otorga el lenguaje. Y esto, como las olas estas que unen Cádiz con la orilla americana, produce un vaivén de ida y vuelta. Y solo el lenguaje cabal, produce la independencia. El estudioso del pensamiento político, González Cuevas, se alarma de que no se estudie bien el español en determinadas zonas de España. Y esto tiene mucho que ver con nuestro tema. Él se pregunta, ¿cómo no va a haber nacionalismo si no se enseña a los españoles a hablar español? Pero tiene una torsión que nos interesa más, porque si no se enseña a los españoles a hablar español correctamente, no importa que se hable en la calle, el español que defendería a los ciudadanos del nacionalismo sería el español correcto, el español culto, el español excelente. Que pensásemos, no lo hablamos ya en la calle, no es el idioma que uno va andando por Barcelona y va oyendo. Sí, pero no es el idioma exquisito, exigente, que analiza el alma, que la enriquece. Pasa un poco como en las parábolas de los talentos. Tenemos unos talentos, pero que tenemos que enriquecer y devolver crecidos, ¿no? Ezra Pound defendía que los poetas malos son como los falsificadores de la moneda. Porque el lenguaje, eso también Marcelo lo ha explicado muy bien, el lenguaje y la moneda son las dos ruedas, digamos, del imperio y del poder. Pound explicaba que el lenguaje es la moneda de uso corriente en las comunicaciones humanas. Los malos escritores crean inflación, crean una moneda que no funciona. Antonio Machado lo decía, la lengua de la comunidad, que se devuelva a la comunidad crecida, es lo que tiene que hacer el poeta. Y era muy consciente, decía, al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Esta idea de haber dado a la sociedad una riqueza, ¿no? ¿Cómo enriquecer el idioma, ¿no? Para sacar conclusiones y para ir a lo práctico? Bueno, primero, no acuñar una moneda falsa. Ser escritores exigentes con nuestra calidad humana y literaria y con nuestra inteligencia, no mentir, ¿no? Lo que decía en el poema inicial. La lengua materna, la lengua de una madre, no merece que mintamos con ella ni que negociamos con ella, etc. Concretando, yo creo que es muy importante gozarnos en las diferencias dialectales con otras partes del español, ¿no?
ver qué bonito que esto se dice así, que nene se dice, que niño se dice nene en Argentina, que en Venezuela se dice. Esto lo hacía de una forma muy graciosa mi añorado maestro Aquilino Duque, que decía continuamente, como decimos en Venezuela, como decimos en Argentina, una manera de crear hermandad gozándose en la diferencia, ¿no? Romper esa barrera. Luego, leer con fruición a todos los escritores hispanoamericanos. T.S. Eliot decía que la gran riqueza del inglés es los distintos acentos que los irlandeses, lo decía hablando de Yeats y de Joyce, habían insuflado incluso escribiendo en inglés. Me parece que nadie en España ha dicho esto cuando nosotros tenemos más diversidad y mucha más riqueza. Luego, yo creo que la escuela tiene un papel muy importante que hacer aquí. Yo voy a, porque ya que uno viene como poeta, un poco de utopía y de sueño, a mí me parecería precioso que los libros de la asignatura de lengua y literatura fuesen únicos para todo el Hispanoamérica y España, ¿no? Leemos a los mismos autores, los movimientos literarios son idénticos. Sería un primer paso hacia el pío de la unidad maravilloso, ¿no? No centrarnos en nuestras fronteras políticas que no son las fronteras del idioma. Y luego, un homenaje que yo quiero rendir, porque habrán observado que viniendo a hablar del español cabal, he citado a autores que en inglés o en francés, a los traductores, ¿no? Yo creo que el traductor es alguien que importa la riqueza de otros idiomas y sería bonito valorar más a los traductores. Para terminar, poniendo este acento en la calidad literaria, que por cierto, cuando Marcelo decía en la conferencia anterior, bueno, los italianos escogieron el toscano como lengua unitaria y no escogieron otros idiomas. Pues efectivamente fue así, pero lo escogieron gracias a la potencia literaria de Dante. De Dante, luego Petrarca, Boccaccio. O sea que la calidad termina teniendo una consecuencia política enorme. En este caso, bueno, pues nosotros tenemos que defender esta idea de la unión moral, porque la patria del poeta y todos los hablantes terminan siendo poetas es el lenguaje. Así que seamos librecambistas de la semántica y el verso. Proponemos una unión aduanera de nuestras literaturas más excelentes. Soñemos con libros de texto para todos y que todos los alumnos sean capaces de leer, de entender, de recitar y de emocionarse con poemas como con el soneto de Dámaso Alonso que voy a terminar recitando. Y ojalá haya gente todavía capaz de escribirlo y de regalarnos poemas así. Le dejo la palabra para terminar a Dámaso Alonso, que resume perfectamente el espíritu de mis palabras. Dice: hermanos, los que estáis en lejanía, tras las aguas inmensas, los cercanos de mi España natal, todos hermanos, los que habláis esta lengua que es la mía. Yo digo amor, yo digo madre mía, y atravesando mares, sierras, llanos, oh gozo, con sonidos castellanos, os llega un dulce fluvio de poesía. Yo exclamo amigo, y en el nuevo mundo, amigo dice el eco, desde donde cruza todo el Pacífico y aún suena. Yo digo Dios, y hay un clamor profundo, y Dios en español todo responde, y Dios, solo Dios, Dios el mundo llena. Muchas gracias.